que ella es corresponsal internacional para el país América, en pues toda Latinoamérica. Ha visitado Sonora, ha visitado otros 4 estados, Zoraida, y has hecho ahí un buen trabajo sobre el campo o las condiciones del campo, los rezagos. Veniste aquí al estado. ¿Qué fue lo que encontraste, estimada Zoraida Gallegos? Gusto saludarte, buenos días. Hola Luis Alberto, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Pues sí, mira, te cuento que la idea de este reportaje era retratar las condiciones en las que trabajan los jornaleros agrícolas en el país. Era muy difícil, obviamente, hacer un panorama pues totalmente nacional. Lo que decidimos hacer fue seleccionar a 5 de los estados más agrícolas del país y enfocarnos en ellos. Y empezamos una serie de visitas, recorridos para reportear en la zona. Y pues nos fuimos dando cuenta pues de estas condiciones en las que trabajan ellos, este asunto de que pues no los inscriben al Seguro Social porque los tratan como trabajadores permanentes, pese a que la ley los obliga a los patrones a inscribirlos al Seguro Social. Pues por ejemplo, en Baja California encontramos este acoso sexual hacia las mujeres y esta diferencia entre ser hombre y mujer, como las mujeres muchas veces ganan menos que los hombres. Encontramos, por ejemplo, en Sinaloa, que muchos de los trabajadores que tienen contacto con plaguicidas ni siquiera tienen la ropa adecuada y muchas veces ni siquiera tienen en las áreas agua y jabón para lavarse las manos. No se les capacita sobre el manejo de los plaguicidas. Muchos de ellos son pues indígenas analfabetas y les dan un producto para aplicar y ni siquiera saben leer las instrucciones de la etiqueta, lo que pues es gravísimo. Encontramos cómo en Jalisco utilizan esta figura de los enganchadores. Son personas que las empresas contratan para que recluten a trabajadores del sur, digamos una especie de outsourcing. Entonces, si llega a haber un problema en el camino, que se accidenta el autobús que transportaba a los jornaleros, pues la empresa de esta forma se deslinda, ¿no?, de la responsabilidad. Pues esta serie de hallazgos. En el caso de Sonora, es el único estado donde decidimos enfocarnos en 2 casos en concreto. Por un lado, los campos de la familia Ciscomani, que en algún momento también mi compañera sonorense Chayla Arzagel ya había hecho algo acerca de estos campos. Y pues encontramos también las condiciones, esto mismo que te contaba, ¿no? Traemos la historia de una persona que trabajó durante más de 20 años en el Pañolito, uno de estos campos, y pues lo despidieron hace 3 años. El señor no tiene una pensión porque pues nunca estuvo inscrito al Seguro Social. Fue al sindicato Salvador Alvarado, donde le dijeron que no lo podían ayudar. Él estaba muy molesto porque él tiene todos sus comprobantes donde a ellos les descuentan, o sea, no les descuentan la cuota del Seguro Social, pero sí les descuentan la cuota sindical que va a este sindicato Salvador Alvarado, y no lo pudieron ayudar. Entonces el señor, la única opción que le quedó por su edad fue trabajar en otro campo, pero recogiendo basura. Una labor, pues muy triste ya para las personas de su edad, porque es su última opción de empleo ya en el campo. Esos fueron algunos de los hallazgos que encontramos. Por el otro lado, también tratamos de retratar a un grupo empresarial económicamente muy fuerte en el noroeste del país, que es la familia Mazón. Y pues ahí también encontramos estas irregularidades que te contaba, o sea, cómo despiden a los trabajadores, no se les da una liquidación porque pues no estaban con todas las prestaciones de ley. Tuvimos acceso a mira, todo esto te cuento. Las fuentes para nuestro reportaje obviamente fueron entrevistas con jornaleros que han trabajado o que trabajan en esos campos, y obtuvimos las actas de inspección que levanta la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal, no la Secretaría local. En estos actos de inspección ellos hacen visitas ya sea ordinarias, que puede ser de forma aleatoria, periódicas, o extraordinarias cuando hay quejas. Ellos van a los campos, hacen una revisión, encuentran las anomalías, las anotan, hacen sugerencias. Si les dan cierto plazo, si después de este plazo los inspectores vuelven, si las anomalías continúan, se inician procedimientos administrativos sancionadores.
qué fue lo que ha pasado en este caso. Las empresas de esta familia también tienen campos en Baja California Sur y en Sinaloa. Ahí también encontramos que esta empresa pues incluso ha llegado hasta las multas. La Secretaría del Trabajo ha llegado hasta multarla, pero ellos han puesto esto que le llaman recurso de revisión, que al final de cuentas la multa pues no se termina pagando porque, como sabrás, aquí en nuestro México ese tipo de procedimientos, las personas que los deben de hacer pues no están debidamente capacitadas y una multa se la pueden tumbar a la Secretaría del Trabajo porque el patrón dice, o el dueño dice, o el representante legal dice, es que cuando hicieron la inspección teníamos que tener 5 testigos y el inspector solo consiguió la firma de 3 testigos, por cuestiones así. O se notificó a la empresa de la sanción con 20 días después, cuando debió haber sido 15 días antes. Entonces, con ese tipo de cosas, las multas se caen. Y no solo es en Sonora, encontramos que a nivel nacional la Secretaría del Trabajo pues ha impuesto multas por varios millones de pesos y el 97.5% de esas multas no se han pagado precisamente por todas estas cuestiones técnicas que yo te comentaba. Lo que encuentras en Sonora, para retomar en tu recorrido el paralelismo que haces con 5 estados, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, ¿no? ¿O 4? ¿Cuántos son? Perdón. 5. 5, entre ellos Sonora, es en los campos de la costa, ¿me puedes repetir, en las familias Ciscomán y Mazón, me dices? Así es, Luis Alberto, las dos tienen campos en la costa, tanto la familia Ciscomani del exsecretario de Agricultura y Ganadería, pues relacionado al PAN, y la familia Mazón, pues relacionada al PRI. Entonces, mira, te doy un ejemplo. Por ejemplo, vas a diseccionarme directamente lo que hay ahí, ¿verdad? Es decir, así es, te voy a leer un acta, una de las actas. Mira, una de las actas dice, las revisiones documentales y en los recorridos de los inspectores de la Secretaría del Trabajo quedó asentado lo siguiente. En una de las visitas hechas por inspectores de la Secretaría del Trabajo a uno de los campos de la costa se encontró que a los jornaleros no se les brindaban sombreros ni gorras para protegerse del sol, se observó suciedad y cacharros en las galeras. Las galeras son estos cuartos donde duermen los jornaleros, donde ellos dormían con sus familias. En los sanitarios no existían divisiones para garantizar la privacidad entre hombres y mujeres y tampoco se contaba con áreas higiénicas para el consumo de alimentos. Se detectó que había mujeres en estado, pues en embarazo, labores de campo. Mantenían hacinados a los trabajadores en un solo cuarto. Esas son algunas de las observaciones así en general que quedaron asentadas en una de las actas de inspección, te digo, de la Secretaría del Trabajo, de lo cual pues yo tengo documentos. Es decir, retomo, no protección para su trabajo, sanitarios sin divisiones, mujeres embarazadas en el campo y hacinamiento. Algunas de las cosillas, porque son varias actas. Muy bien, si tienes, sería interesante. ¿En qué campos? ¿Qué se siembra en esos campos? ¿Qué se cosecha? ¿Y cuántos trabajadores? Mira, te estoy hablando que, por ejemplo, bueno, en el caso de negocio agrícola de San Enrique, pues ellos tienen, ahorita te digo, dame un segundo, ellos tienen 2.500 hectáreas de cultivo y sus productos son tomate, nuez, fresa, zarzamora, chiles, pimientos y uva de mesa, entre otros. Y sus productos llegan a países de América, Asia, Europa. Y otro dato es que ellos además han recibido subsidios de este programa que ahora se llama ProAgro, pero que antes se llamaba ProCampo y que surgió después de el Tratado de Libre Comercio como un apoyo compensatorio para los pequeños productores. Y ellos han recibido cerca de 15 millones de pesos en 9 años de estos subsidios. Bien, ¿cuántos trabajadores estamos hablando? Depende del campo, pero puede haber hasta 2,000 trabajadores. ¿Y cuántos campos tienen estas dos familias? Tienen campos en Sonora, tienen campos en Pesqueira y en la costa, es el Beni y el Sol. Tienen otros campos en el Vizcaíno,
y, o sea, en Baja California Sur, tienen otros 2 campos allá y tienen otro campo en Sinaloa. Pero estas fallas que detecta la Secretaría de Trabajo, de acuerdo a las actas que tienes, ¿las detecta en Sonora o en todos estos lugares que me describes? En todos estos lugares que te describo. Uy, pues más, O más sea, grave. En Sinaloa tienen sanciones, te digo, tienen multas ya. En Baja California también tienen multas, Sonorenses, ¿verdad? así es. En el caso de la familia Mazón, que es la que tiene campos en Baja California Sur, Sinaloa y Sonora. En el caso de los Ciscomanis, ellos nada más tienen campos en Sonora. Muy interesante, pero logran evadir, dices, tumbar esas multas. ¿Por qué? Es lo que te decía, o sea, ellos pueden poner, una vez que los multan, ellos ponen un recurso de revisión ante el Tribunal de Justicia Administrativa y ellos pueden decir que el procedimiento, digamos que no hubo un debido proceso en el procedimiento administrativo, que les notificaron días después o días antes, que no había los testigos suficientes, porque los inspectores también hacen entrevistas a los jornaleros. También pueden argumentar que a los jornaleros se les entrevistó sin estar presente alguna autoridad del campo agrícola, o sea, son un sinfín de motivos. Pero digamos que es algo recurrente a nivel nacional, o sea, no nada más es de ellos, o sea, es increíble cómo en todo el país las empresas agrícolas terminan tumbando las multas. Nos importa la materia sonora, pues tú sabes, el interés y sobre todo Claro. de los apellidos, y que tú como periodista internacional del país América has venido a visitar y a hacer ese paralelismo estatal. Zoraida, ¿qué es lo que sigue? Es decir, ¿cuál es la conclusión de ese trabajo? Te felicito en verdad porque estás tocando un tema que no se había abordado en Sonora, con apellidos, con actas documentales y con testimonios. ¿Qué te dice la gente ahí, Zoraida? Tú que fuiste a la costa aquí, ¿verdad? O en Sí, Pesqueira. estuve ¿Qué te dice? en los 2 lugares. Pues mira, pude Pesqueira y estar la costa. ahí en Pesqueira y la costa, en cómo vive esta gente. O sea, realmente es increíble cómo los traen del sur del país y los llevan a trabajar y los recluyen dentro del mismo campo, o sea, dentro de las mismas superhectáreas de campos, hay los cuartos donde ellos viven, y cómo nada más pues viven para trabajar y para dormir en sus cuartos, y los fines de semana, eso sí, las empresas los sacan en transporte de la empresa pues para que vayan a, digamos, pues ahí a la zona céntrica de la costa, los mercados que se ponen para que puedan hacer sus compras. Pero te digo, es una vida muy triste porque ellos desconocen sus derechos laborales, ellos pues no saben, ¿no? Realmente que tienen derecho a estar inscritos en el Seguro Social. Ellos pues no se atreven a reclamar pues por miedo a que los corran. Te digo, muchos de ellos son analfabetas, o sea, muchos de ellos hablan sus lenguas indígenas, lo que se les dificulta entender las órdenes. Nos encontramos, la verdad, un panorama muy triste, y a mí como sonorense me sorprende mucho que el tema de los jornaleros pues pase tan desapercibido para la sociedad sonorense. Como sonorenses, yo creo que nos damos cuenta que existen jornaleros cuando vamos a Bahía de Quino y pasamos por el Polón Miguel Alemán y vemos a toda esa gente que se baja de estos camioncitos todos cansados, con la ropa sucia, después de jornadas extenuantes de trabajo, pero no nos ponemos a preguntar por qué viven así, o sea, por qué tener que vivir de esa forma. Y este trabajo, Luis Alberto, te digo, buscaba saber quién, además de exponer las condiciones en las que trabajan, que la verdad sí se han hecho muchos reportajes en otros estados de cómo viven los jornaleros, queríamos saber quiénes estaban detrás de esta explotación laboral. Y fue así como empecé a hacer solicitudes a la Secretaría del Trabajo y me empezó a salir esta empresa. Yo la verdad, en un principio yo no sabía que esta empresa pues era de una de las familias con mayor poder económico de Sonora. Hasta que busqué en el registro público del comercio los dueños, pues me di cuenta que la empresa era de ellos. Y pues decidí hacer este retrato de lo que sucede en Sonora. Sé que es un tema complicado, y por lo mismo también quise hacer la otra parte. O sea, yo sé y tú sabes que pues esta familia está ligada políticamente al PRI, entonces en una especie de objetividad, por así decirlo, también quise retratar la otra parte, ¿no? O sea, quién está detrás de la explotación de los jornaleros en este otro grupo económico político que es el PAN, y también traemos las historias
pues de los campos de las familias Iscomane. Que compadres, ¿no? Así es, que compadres, y pues como ya sabemos, como se ha hecho público, pues que esta persona ha sido investigada tanto por autoridades federales como por autoridades locales por haber hecho uso de recursos públicos para maquinaria e insumos para el campo y que los destinó pues a sus empresas agrícolas. Muy interesante, nunca se había hablado de hecho y sobre todo tienes documentación, Zoraida, y veo que pues documentas un abuso que, es decir, que históricamente se ha dado y es nacional exactamente y que dices los trabajadores no saben sus derechos, no saben válgame, a qué están ellos, pues de alguna manera, cómo deberían ser protegidos, cómo deberían ser pagados, no saben nada al respecto, Zoraida. Así es, Luis Alberto. Y otra cosa preocupante es cómo la única autoridad, o por así decirlo, que los puede ayudar o en la que ellos creen confiar es el sindicato, que te comento, Salvador Alvarado. Y cuando van al sindicato, a pesar de que les hacen un descuento, que ellos tienen una aportación a sus cuotas, el sindicato los deja desprotegidos. Y ayer me estaba dando cuenta que precisamente la dirigente del sindicato pues es una persona, creo que es diputada o parte del PRI también, ¿no? Entonces, digamos que es un círculo vicioso de poder, por así decirlo. El sindicato ese entonces no está a la expectativa, por lo que veo. No, el sindicato, o sea, a mí me sorprendió cómo hicimos muchísimas entrevistas, cómo los jornaleros se quejaban del sindicato. ¿Se sienten abandonados? Se sienten abandonados, sí. O sea, sienten, pues sí, o sea, aparte este sentimiento como de discriminación, de cómo la gente los ve, de cómo ellos están, pues por así decirlo, tranquilos dentro de su micromundo que es la costa, que es ahí donde, pues tú sabes que la costa está integrada en su mayoría por personas que van del sur del país hacia Sonora y que trabajan en campos y que ahí se recluyen, ¿no? Entonces, hay un abandono total aparte por parte de las autoridades. Yo quise tener acceso a las actas de inspección que se levanta la Secretaría del Trabajo local, pero pues, bueno, me las negaron obviamente. Entonces, por eso me enfoqué en las inspecciones federales. Pues felicidades, en verdad te reconozco y felicito mucho, colega. Aquí le vamos a dar, por supuesto, seguimiento. No sé si quieras algo más que agregar. Por lo pronto digo, están los puntos sobre las IES muy claros, documentado en trabajo de campo, de observación, de documentación, valga la redundancia, testimoniales. Has hecho un paralelismo o incluso regional, nacional, y te da toda esta investigación periodística, Zoraida, del abandono, de las complicidades de las autoridades, de las familias. En verdad yo creo que es contundente lo que has hecho para el país América. Sí, mira, otra cosa es que yo también pedí a la Comisión Estatal de Derechos Humanos las quejas que pudieran tener en el tema de jornaleros y me dijeron que no había, ¿no? Y yo pedí las mismas quejas a la Comisión Nacional y ahí sí me dieron las quejas. Entonces, también siento yo que esta poca apertura en lo local de los temas de las autoridades, pues hace que estos temas no se expongan, ¿no? Y que al final de cuentas uno pueda obtener la información por las vías federales, de las autoridades federales. Pues y también al periodismo que tiene que ser valiente y así como riguroso como lo hiciste y darle voz, Zoraida. Me parece excelente lo que has hecho y estaremos dándole seguimiento. Zoraida Gallegos, colega periodista, te mando un abrazo y estamos por acá. Enhorabuena contigo. Gracias, Luis Alberto. Invito a todo tu auditorio a que puedan entrar a la página del país y ver el multimedia. Se divide en 5 estados y cuenta con mapas interactivos, cuenta con videos, con historias, con documentos y ojalá puedan echarle un ojo. Sí, y vamos a retomarlo. Bueno, todo esto lo que me acabas de decir lo voy a convertir aquí en un despliegue local, como sabes lo que hacemos. Voy a retomar lo tuyo, que hoy lo teníamos, pero necesitamos escucharlo de tu voz para no equivocarnos y saber el rigor, la metodología y cómo reporteaste. Y enhorabuena, me da mucho gusto porque eres sonorense, porque te has ido para allá, eres egresada de la Universidad Quino, y me da mucho gusto porque nos identificamos contigo, con tu periodismo, como tú sabes lo que está padeciendo el periodismo en Sonora, y tú eres ejemplo de que cuando se quiere hacer un periodismo a nivel, también hay que salir de aquí. Gracias, Zoraida, enhorabuena,
Gracias, Luis Alberto. Que tengas buen día. Hasta luego. Igualmente, qué bueno.